la federación para poder absorber ese nuevo modelo. Entonces, yo la verdad que no lo veo muy viable. Yo creo que incluso hago mención al hecho de que Estados Unidos tiene, por ejemplo, también, digamos, graves, digamos, falencias en todo lo que es activación de fuerzas básicas. México ha hecho este tema puntual de, de- del proyecto de nuevos talentos, ¿no? Con todo lo que implica las reglas de menores, ¿no? Lo que dio lugar a la Copa, digamos, Promesa Sub-19, que en realidad es un proyecto que sinceramente no ha dado resultados. Entonces, evidentemente, si no hay un trabajo desde ese aspecto en el largo plazo y si la gente y la federación, digamos, no hace lugar a un recambio de jóvenes talentos, sino apuesta a los jóvenes talentos, evidentemente se va a parecer a una MLS, pero devaluada. Entonces, yo creo que México debe seguir el camino, digamos, de la competitividad y de la generación de talentos que los tiene, a diferencia de los Estados Unidos, que por supuesto está como comenzando a entender que tiene que formar fuerzas básicas, porque también es un mercado netamente importador y no exportador, ¿no? México lo supo ser, hace más o menos una década había alcanzado un nivel importante en cuanto a esto, pero bueno, evidentemente ha decaído, yo diría, de un modo feroz. Es decir, en realidad creo que el modelo, digamos, actual, yo lo veo, digamos, bastante desalineado con respecto a la estrategia que debería seguir, digamos, la federación para fomentar, digamos, justamente el fútbol, la competitividad y el fan engagement, ¿no? Es decir, el tratar que, digamos, los fans tengan, digamos, mucho más adhesión con los equipos. Pero bueno, evidentemente, formar equipos desde cero con franquicias, esto lo hace bastante inviable, se está yendo hacia otro, digamos, camino. Y después Claro. el hecho puntual que marcaría también como importante es el tema de regular y hacer más equitativo todo lo que significa los derechos de transmisión deportiva, es decir, todos los canales que intervienen en los derechos de transmisión deportiva. Sabemos cómo funciona el sistema, no lo voy a explicar acá, pero creo que ese esquema tiene que ser de alguna manera que está perviviendo por años, tiene que ser evidentemente modificado para tratar de ser mucho más democrático en cuanto a los clubes, ¿no? Sí, Entonces, mucho más equitativo, digamos, ¿no? ujú, sí, de hecho, en el tema de transmisión deportiva, muchas personas que conozco se quejan porque dicen, bueno, ¿por dónde va a salir el partido? Que al final no, ya ni siquiera se puede ver, ¿no? O sea, Claro, ya ahí pasó hace un par de semanas, ¿no? El Pachuca tuvo que no poder transmitir su partido, no sé, contra América, me acuerdo que fue, y no se pudo transmitir porque ninguna televisora quería transmitir el partido. claro. Hubo algo entre el club y la televisora por el cual ya no se llegó al acuerdo, ¿no? Claro, bueno, el tema es que también la mayoría de las ligas importantes del mundo, como la Premier League o la Bundesliga, las cinco ligas más importantes, la italiana, por supuesto, la liga española, la liga francesa, son, digamos, por un tema de vigilancia de la UEFA, son digamos, ligas competitivas y evidentemente son ligas transparentes. En México, por ejemplo, ese nivel de transparencia se desconoce, si uno no conoce los números, por ejemplo, de cuánto la federación le otorga al campeón, al campeón. Uno Sí, tiene algunas cifras extraoficiales que hablan de 2 millones, de 4 millones de dólares, que es una cifra que por lo que tiene el valor de la liga es tremendamente bajo para un campeón. Más allá de no tener claro tampoco los montos de patrocinio y cómo se derivan los patrocinios que tiene la federación, que en realidad se debe a los clubes, pues la razón de ser de la federación es su selección y deberse a generar un mayor desarrollo e incentivo del fútbol, digamos, local que administra. Entonces, evidentemente, hay que tener muy en claro esto, ¿no? Es decir, transparentar los números, saber
cuáles son los números de las televisoras, cuáles son los números de patrocinio, cuál es el monto asignado al campeón. Bueno, y estos números no están transparentes, no se oficializan las cifras. Sí, Entonces, exacto, evidentemente, te claro, escucho, perdón, perdón. claro, y esto, bueno, evidentemente, sí tiene que, digamos, transparentarse porque, bueno, evidentemente es lo que hace a la legitimidad que pueda tener una federación y lo que puede tener la legitimidad incluso de una liga, fundamentalmente, que depende de la federación. Entonces, son, digamos, elementos todos los que he marcado son trascendentes para, digamos, corregir y mirar esas cifras, mirar esa data específicamente y en realidad tratar de que el modelo, digamos, que está siguiendo, digamos, la federación, realmente ver que, bajo mi punto de vista, no va a tener demasiado éxito si sigue estas líneas actuales que está pretendiendo, ¿no? Entonces, evidentemente creo yo que hoy tenemos un modelo devaluado en México, siendo una pena porque, bueno, evidentemente creo que la estructura que tiene, digamos, México y los talentos creo digamos, creo no, evidentemente estoy totalmente seguro, tiene, digamos, el país, porque lo he visto y lo conozco, creo que da para que se abra un esquema mucho más competitivo. No le dio sentido a no tener ascensos y descensos, que es algo muy poco, digamos, positivo, digamos, para la segunda división, que evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Entra en crisis. Los clubes no De hecho, reciben la segunda fondos. división, conozco personas que trabajan en los equipos de segunda división aquí en México y como dicen, ¿para qué invertimos si no hay un ascenso a una primera división o ya ni siquiera invierten, solamente van con lo básico, ¿no? Claro. Cierran áreas de oportunidad, solamente se queda en el área deportiva, tampoco se puede vender mucho porque tampoco se hace mucho ruido porque no hay algo que te incentive a decir, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Claro, es decir, en la industria deportiva hay algo básico que hace que la industria funcione como funciona dentro de las industrias más importantes del mundo, como es la industria del fútbol, que es la competitividad. Si uno en realidad no puede lograr grados de competitividad, como estábamos hablando en la segunda división, lo que va a suceder realmente en un momento va a haber un desequilibrio tan grande, no solo la pérdida de fans, digamos que es algo No, lógico que, eso, por ejemplo, sí existe hoy en día, Gerardo. claro, El estadio lo ves vacío. exacto, exacto. Ya no hay aficionados de los equipos. Simplemente, si tu capacidad es para 15.000 personas, supongamos, hoy en día van 50 100 personas y gracias. O te regalo las entradas porque no hay quien venga, ¿no? Sí, lo sabemos, sí, sí, lo Eh, tengo claro, sí, tengo, como te brindé los datos que hay exacto. en la primera división, también tengo los datos desde la segunda división, por eso me animo a decir que muchos clubes van a tener a la quiebra o a desaparecer porque, digamos, no tienen manera de sustentarse. Esto no quiere decir que un club pueda vivir de los tickets o de las entradas del público, pero evidentemente no pasa, digamos, simplemente por ese ingreso de las entradas, porque hay otros factores que son mucho más importantes que llenar un estadio, pero siempre aporta dinero y también es algo que uno de los ejes fundamentales, ¿no? Junto con los derechos, de poder vender todos sus derechos, los derechos de imagen, los derechos televisivos, los derechos de publicidad.